Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Leonardo Curcio, quien es parte del jurado calificador del Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en la edición 2013. Doctor Curcio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, de haber participado efectivamente en el jurado de este premio. Comentábamos antes la experiencia que como jurado se tuvo hoy. Mira, las experiencias son, primero cuando te llegan el montón de trabajos, dice, Dios mío, en la que me metí. Poco a poco vas efectivamente leyendo los trabajos y empiezas a encontrar un montón de elementos que por supuesto compensan el tiempo que le dedicas. Y la sesión de hoy, por entrar a lo que me preguntas, fue muy fructífera, interactuar con científicos, con periodistas, en tu caso es una simbiosis, lo entiendes quizá mejor que nadie, es sumamente útil. Y fue efectivamente una sesión muy cómoda, porque en muy poco tiempo vimos que teníamos un alto nivel de convergencia, lo cual nos daba una gran tranquilidad a todos, periodistas y científicos. Eso, digamos, ¿qué nos diría de la participación de los medios sobre el tema de sustentabilidad? Fíjate que yo subrayaría, y además lo subrayaría así es más, lo marcaría con este fluorescente. Yo creo que está mejorando muchísimo nuestra capacidad de explicar desde el ámbito periodístico lo que ocurre en ese terreno. Hay, por supuesto, todavía estas visiones apocalípticas, genéricas, de que el mundo se va a acabar. Hay todavía un, digamos, normativismo elemental, ¿no? Es decir, así como estoy muy preocupado por el cambio climático, pero no digo nada más. Queda todavía un sustrato, pero veo que avanza y además con gran vigor un periodismo capaz de explicar fenómenos crecientemente complejos que detectan con gran precisión dónde está la frontera del conocimiento y pueden efectivamente ubicar en una crítica a las políticas públicas, a las insuficiencias que hoy tenemos, pueden ubicar efectivamente al lector o a las audiencias en el, digamos, el gran tema que en este caso nos convoca, de tal manera que veo una evolución muy favorable de los colegas periodistas y además subrayaría, si me lo permites agregar, que hay una gran dispersión geográfica, lo cual es alentador. No todo está ocurriendo en la capital de la República. Hay muchos estados donde está haciendo muy buen periodismo, en este caso referido a la sustentabilidad. Decía el doctor Sarucán alguna vez que quizá el problema más grave de la humanidad, el único verdaderamente global, tenía que ver con la sustentabilidad, por el impacto que estamos teniendo. En ese sentido, el periodismo, digo, también la experiencia tuya desde la academia, desde los medios de comunicación, ¿sientes que el periodismo puede abonar a un cambio cultural que pueda, si no revertir, al menos detener nuestro impacto negativo dentro de los ecosistemas, dentro de nuestra vida misma? Fíjate que yo creo que se está caminando en un sentido correcto, lo que no estoy seguro es que lo estemos caminando al ritmo que el problema requiere. Citando a Sarucán, que por supuesto es un personaje que hay que leer siempre con muchísimo detenimiento, él nos convoca a todos a ubicar, por ejemplo, las tragedias que hemos tenido en días recientes, lo de Ingrid y Manuel, con el estilo de vida que tenemos, con la deforestación, con el desastre de ordenamiento territorial que tenemos, es decir, que no quede el asunto, por ejemplo, de la deforestación por allá como preocupación de señores que están preocupados porque están, ¿cómo se llama?, derribando pinos o los tucanes no tienen ya su hábitat, ligarlo efectivamente con los problemas del día a día y no dejarlo de una manera etérea o localizada, como que esto es un problema que tienen en Chiapas, en Veracruz o en tal o cual entidad. No, que hay una interconexión entre los fenómenos. Y tengo la impresión, espero que tú compartas ese ángulo de lectura, por tu condición de científico y periodista, de que si logramos efectivamente ir uniendo cabos y haciendo o dando cuenta a nuestras audiencias y a nuestros lectores de la complejidad y del mutuo condicionamiento que tienen los sistemas, habremos avanzado mucho. Creo, insisto, que tenemos una lectura, no te diré hipercompleja hoy, pero sí tenemos cada vez más conciencia de que la conexión entre los sistemas es algo que no podemos eludir. Y por último, sí me gustaría pedirte no sé, algún mensaje hacia los estudiantes de periodismo, sobre todo de todas las escuelas de periodismo y de comunicación, pero especialmente a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, referente a esta participación de los estudiantes hacia los temas de sustentabilidad, de ciencia en general, pero si tuvieras alguna idea, recomendación,
algún comentario hacia ellos. Pues yo alentarlos a que sigan, que es una carrera preciosa. Finalmente el periodista tiene la ventaja, quizá como ninguna otra profesión, de poder tener una cultura general y poder efectivamente ir, digamos, asomándose a diferentes frentes y entender mejor lo que ocurre en su digamos, contexto. No conseguimos, porque no nos alcanza el tiempo ni la vida, profundizar en todos los niveles de conocimiento, como lo hacen, por supuesto, los científicos, pero ese privilegio de poder ser testigo de la época que te toca vivir y tener una visión panorámica es, por supuesto, algo que los periodistas debemos valorar. Y además los invitaría, ya que me das la oportunidad, a que reflexionaran sobre la especialización. En México, en los últimos años, tú eres muy joven y tus estudiantes también, pero hemos logrado desarrollar en unos cuantos años, por ejemplo, un periodismo económico financiero ya con cierto rigor. Sí. Es decir, tú no, o sea, tienes capacidad, una parte de nuestros columnistas y escritores, de interpretar lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos con el apagón del presupuesto, y no tienes gente, digamos, carente de un ángulo de lectura sobre lo que ocurre en el mundo. En ese sentido, usaría también el ejemplo del periodismo científico. Se van desarrollando especialidades que requieren, por supuesto, de muchísima dedicación, de entender que hay ciertas cuestiones que no se pueden explicar con sencillez. En suma, a seguir por esa vía de entender efectivamente el mundo desde la visión panorámica del periodista, pero al mismo tiempo ir abrazando una especialización que creo que les puede dar la diferencia y no tratar de repetir, digamos, géneros ya muy agotados o muy saturados desde el mercado laboral, pero eso ya es un asunto práctico. Muchísimas gracias, doctor Curcio, periodista, académico y miembro del jurado